Bienvenidos a este vídeo sobre otoplastia. Cuando hablamos de otoplastia o cirugía de las orejas, nos referimos al tratamiento quirúrgico de las mismas. Por lo general, los pacientes que consultan por este motivo lo suelen hacer porque tienen la oreja ligeramente separada o bien porque tienen unas orejas en asa o en copa. En estos pacientes, tanto en un caso como en el otro, es muy importante realizar un diagnóstico correcto, ya que en muchas ocasiones no es suficiente con recrear el hélix y el antehélix, es decir, pegar la oreja, sino que la clave del éxito en el resultado radica en disminuir el tamaño de la concha. La concha es la región interna de la oreja, la cual suele estar hipertrofiada. Si nosotros pegamos la zona de hélix y antehélix sin realizar un tratamiento correcto de la concha, obtenemos una oreja muy pegada a la porción superior, pero que hace una rampa inferior y se despega. Por lo tanto, un resultado antinatural y antiestético. Para esta cirugía, que realizamos bajo anestesia local sin ningún problema, requerimos una pequeña incisión en la región posterior o una pequeña cicatriz que queda totalmente oculta. Resecamos, es decir, quitamos una parte de la concha y posteriormente, desde un abordaje anterior completamente escondido, limamos levemente el cartílago para quitarle la memoria y de esa forma nos permite doblarlo y con un postoperatorio de 4 días con un pequeño vendaje, el paciente está totalmente recuperado para reincorporarse a su vida diaria con sus orejas perfectamente colocadas, que no deben estar pegadas en exceso, sobre todo en la porción superior, para evitar resultados antinaturales y dificultad para el empleo de gafas, tanto de vista como de sol. Por lo tanto, es una cirugía reproducible, relativamente sencilla, que requiere un diagnóstico muy correcto para evitar resultados que no sean del todo deseables, pero que es muy reproducible y con una tasa de éxito altísima. Cause I'll never be with you.